Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos a este evento que se realiza en el marco de la segunda semana de las comunicaciones. Es un placer saludarlos a los que están presentes aquí en el auditorio y a los que nos acompañan a través de la web. El título del evento es bastante incitador, invita a la conversación, dilemas del periodismo en el siglo XXI, y en el que vamos a aprovechar para presentar el primer hijo de la maestría en periodismo de la Universidad del Norte y el Heraldo, 26 maneras de ver el periodismo de hoy. Mi nombre es Alejandro Rosales, soy egresado de la primera, de la primera camada de esa maestría en periodismo, en la que tuve la oportunidad, primero que tuvo, de conocer amigos de la profesión, amigos maravillosos con los que hemos seguido en contacto, y también tener la fortuna de aprender, de echarle a la mochila de mis conocimientos, saberes de verdaderos maestros del periodismo que enriquecieron muchísimo, muchísimo a esta persona que está aquí enfrente y que en esta vida lo único que ha hecho es hacer periodismo. Pero bueno, no le demos más vueltas al asunto. Invitamos al decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, el profesor Alberto de Castro. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos, a los profesores, a los invitados, conferencistas, estudiantes, egresados. Retos del periodismo, dilemas del periodismo, ese es un tema central. Pero yo no sé si la buena o la mala noticia es que eso es un tema que trasciende la profesión, porque es un tema ético, entre otras. Todos estamos siempre ante el dilema de la rapidez de la información, la seriedad de la información, es algo bien argumentada, etcétera, ¿no? Creo que es un dilema que no va a acabar pronto, sino que al contrario va a empezar, o está empezando, creo yo. Entonces es importante escuchar a personas que saben bastante de esto para que puedan argumentarnos con unas, obviamente, posiciones bien objetivas al respecto, ¿no? Para mí el periodismo siempre ha sido algo increíblemente importante, pero yo creo que una de las profesiones más exigentes que hay, como les decía ayer a los egresados de este programa, porque son personas que permean todas las áreas del conocimiento. Un periodista, a mi juicio, debería prácticamente ser un intelectual, en otras palabras, ¿no? No sé si eso es muy ambicioso, no sé si es necesario, pero lo que sí sé es que un periodista nos da luces sobre lo que está ocurriendo. Si uno quiere conocer la historia de alguna parte del planeta en algún momento, no solamente basta con leer libros de historia, uno podría leer literatura y periodismo de esa época. Y te vas a ubicar en los dilemas sociales, económicos, políticos de esa época, en ese momento, en ese contexto. Por eso el periodismo trasciende también el espacio y el tiempo y nos muestra lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo nos puede predecir lo que viene. De eso, o de ahí más bien, el hecho que se haga bastante importante. Bienvenidos a este evento, espero que lo podamos disfrutar al máximo. Muchas gracias, Alberto. Invitamos ahora a continuación al profesor Germán Rey. Una manera de celebrar que haya un libro es hablar de él, es presentarlo, y en algunas culturas lo celebran incluso con unas formas de fiesta muy singulares. Recuerdo que en México, donde ocurren tantas cosas tan diversas, presentar un libro significa hacer una fiesta alrededor del libro, en que la comunidad y los que quieren participar de esa fiesta se involucran, y el libro entonces es un nacimiento, es una promesa, es una posibilidad de futuro, y eso es, yo creo, el libro que hoy la maestría en periodismo lanza. Pero yo estuve pensando que debía reflexionar
durante este evento y pensé que primero había sido invitado a hacer el prólogo del libro. A cierta edad me he dado cuenta que empiezan a llover las invitaciones para presentar libros. Pero últimamente me he dado cuenta que también empiezan a promoverse que uno escriba epílogos. Entonces eso es mucho más evidente de qué es lo que se quiere. Si se quiere una presentación de una serie de textos, de autores, de pensamientos, de debates, o se quiere finalizar la reflexión. En algún texto que escribí recientemente sobre un premio de periodismo, sobre el premio de periodismo de la Fundación Gabo, del premio Imagen, en el que participé como por tercera vez en los 20 años que lleva el premio, hacía precisamente una mención a un dios romano que se llama el dios Jano, que es un dios bifronte. Lo primero que llama la atención es que es un dios con dos rostros. Lo segundo que llama la atención es que no es un rostro hacia adelante y un rostro hacia atrás. No es bifronte adelante y atrás, sino es bifronte de los lados. Eso me encanta, por una parte y por otra. Y él es un dios de los comienzos y a la vez es el dios de los finales. Pero lo que me llama más la atención de ese dios es que es un dios cuyo templo está cerrado en tiempos de paz y solamente el templo se abre en tiempos de guerra. A uno le parecería lo contrario, que en tiempos de paz pues se abren las puertas de los templos y que en tiempos de guerra por todas las vicisitudes, los problemas, las catástrofes, los desastres de la guerra, las puertas del templo se cierran. Pero es todo lo contrario, se abre en paz, se abre en guerra, se cierra en paz. Un prólogo es una cara del Dios, la cara de los comienzos. Un epílogo es el rostro de otra parte del rostro de ese Dios, que es la parte de los fines. Pero por fortuna, Juan Pablo me sacó de esa disyuntiva que atormentaba. Alguien que haga un prólogo viene a la presentación, eso me parecía una exageración. Y puso un tema para este diálogo que es muy, muy interesante. ¿Cuáles son los dilemas hacia el futuro, para el siglo XXI, del periodismo? Voy a partir de dos trabajos que he hecho recientemente. Un primer trabajo que se llama Navegando, quizás lo debería haber llamado Surfeando los datos, que es un análisis de lo que han sido los estudios cuantitativos de opinión sobre el periodismo en los últimos 2 años en Colombia. Revise todo prácticamente. Yo creo que todas las encuestas, los sondeos, los informes, etcétera, que se han hecho sobre periodismo, para ver por dónde iba la percepción, ya sea de los propios periodistas, de los medios o de la gente común y corriente sobre el periodismo. Y el segundo texto que me pareció también un texto muy importante fue haber leído el informe del Instituto Reuters sobre las noticias o los medios digitales en el reporte sobre noticias digitales del Instituto Reuters. Bien, y he sacado entonces en mi reflexión una serie de conclusiones, que es las que vengo a exponerlas. Las conclusiones están escritas, pero no escribí un texto a la manera tradicional, digamos, sino escribí un preguión, un guión de lo que hablaría aquí. Hay un guión breve y un guión largo. Y a pesar de que Juan Pablo me ha invitado a que hable el guión largo, yo voy a basarme en el guión corto
para mayor brevedad del asunto. Bien, el primer punto que resalto de estos dilemas del periodismo en el siglo XXI sería un dilema de Perogrullo, pero es bueno ponerle atención a Perogrullo. El paisaje mediático ha cambiado, no es que vaya a cambiar, es que ha cambiado, pero cambiará muchísimo más. Este es el primer punto, el primer aspecto del dilema, que tenemos entonces un paisaje mediático que se ha desquiciado, que en el sentido no de que se ha enloquecido, no creo, en el sentido de que ha roto los quicios, los límites, y que vienen muchos más cambios. ¿Qué significa que el paisaje mediático ha cambiado y que cambiará aún más? Uno, la variación de las modalidades de los medios que existen en el panorama actual. Por ejemplo, mientras que los medios impresos, digamos, la caída y replanteamiento de los medios impresos es fundamental, yo creo que también estamos ya en la transformación muy rotunda del panorama audiovisual y particularmente el panorama de la televisión. Lo segundo es que el paisaje mediático ha cambiado en el sentido de la transformación de la oferta y de los modos de acceso a la información. Hoy en día, por ejemplo, todos los estudios, el estudio de Reuters lo dice, pero el estudio, por ejemplo, muy importante sobre las transformaciones digitales en Colombia del Centro Nacional de Consultoría, el tercer estudio que han hecho ellos sobre apropiación digital, muestra que el acceso a información por parte de jóvenes ya no se da en los medios tradicionales, sino que se da claramente en soportes digitales y en redes sociales. Esto lo escribimos en 1996. No tengo ninguna característica de pitoniza o de pitonizo, ni quiero abrogarme de la premonición, que esos son cosas mayores, son temas mayores a los cuales yo no llego. Pero en 1996 con Javier Darío Restrepo escribimos un libro que se llamó Desde las dos orillas, hecho a su vez sobre dos estudios cuantitativos, un estudio, recuerdo, de Napoleón Franco, que después se transforma en Ipsos, y un estudio del Centro Nacional de Consultoría. Y los dos hicimos el análisis sobre cómo se estaba transformando la libertad de información, el derecho de comunicación, y a la vez cómo variaba la otra cara de la libertad, que es un Dios también bifronte, ahora que acabo de darme cuenta. La libertad de expresión tiene un rostro, tal vez sí es un rostro que mira hacia adelante y uno que mira hacia atrás, que es el rostro de la responsabilidad. La responsabilidad es la otra cara de la libertad. Y hay un capítulo en ese libro nuestro de 1996, que es 25 años, que se llama Cuando los jóvenes lean prensa, puntos suspensivos. Nosotros sabíamos que no leían ya en esa época y que era muy difícil que leyeran prensa escrita tradicional hoy en día. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no haya modos de acceso y reusos de la información, pero es una información que transcurre por otros lugares, que puede ser episódica, que no es continua, que no es necesariamente articulada, etc. Bien, este planteamiento del número 1 también significa que hay una disminución yo creo, del periodismo televisivo, lo podemos ahora dialogar, lo cual no quiere decir una disminución de la televisión. La televisión se ha reubicado. Por ejemplo, un hecho concreto que ha sucedido en el último premio que se está lanzando esta semana de la Fundación Gabo en imagen, y que he resaltado es que se presentaron por primera vez piezas informativas que están en plataforma de streaming. Eso nunca había sucedido. El año pasado se presentaron, y yo lo resalté en el premio,
una cosa que también era inédita, y era un periodismo asociativo, colaborativo, colectivo, en que había proyectos que tenían 18 entidades, freelancers, organizaciones sociales participando en el proyecto para mirar temas de carácter transnacional, por ejemplo, las migraciones o para el crimen organizado, que son temas, por supuesto, que atraviesan los países. Eso ya me llamó la atención del año pasado, ese crecimiento de ese tipo de periodismo. Pero este año me ha llamado la atención que en uno de los premios hay por lo menos 2 o 3 de los finalistas que sus productos son productos en plataformas. Además, muy interesante porque son, uno, plataformas globales, porque uno de esos trabajos es un trabajo hecho en Movistar, y otro es un trabajo que es de una plataforma reconfigurada a partir de una gran empresa mediática, es decir, de empresas que hoy tienen Place. El Tiempo ya anuncia, por supuesto, su plataforma Play, pero aquí estoy hablando de Globoplay, que es una plataforma selectiva de pago con un cierto tipo de productos, con otra forma de las audiencias. Es supremamente interesante y supremamente problemático. ¿Por qué? Porque cómo competirá en el futuro una producción pequeña, innovadora, que hace experimentación, que tiene un periodismo de comunidad, con un producto informativo que está en una plataforma online que tiene altos presupuestos, pero que a su vez tiene unos estilos a veces estandarizados que son propuestas por la misma plataforma. Hay una cantidad de problemas. Por supuesto que el camino debe estar abierto para todos. Yo creo para un periodismo que se hace en plataforma, un periodismo que se hace asociativo, un periodismo que se hace en medios tradicionales, un periodismo que se hace en medios digitales. Bien, esa es una primera reflexión de las que yo empecé a imaginarme, y no era difícil imaginarse esta, de los cambios, del desquiciamiento, de las transformaciones, que traen transformaciones en la forma de creación, que traen transformaciones en los sistemas de circulación de la información y, por supuesto, traen transformaciones muy radicales en la apropiación de la información, por lo tanto, en el papel de las audiencias. Y que trae transformaciones de carácter ético, nuevos problemas éticos que plantea este tipo de periodismo. Hay un segundo elemento, es que habrá, creo yo, hacia el futuro, mirando hacia el futuro, una persistencia de los valores y principios periodísticos, pero están apareciendo otros y están reconsiderándose los principios y valores tradicionales. Este es un segundo paquete, digamos, de cosas que avisoro hacia el futuro. Yo creo que cada vez resultan como más atractivos valores que ha trabajado el periodismo durante siglos, problemas que se ha planteado el periodismo y sobre todo frente a ciertos manejos de la información, por ejemplo, que transcurre por las redes. Me refiero a valores como la verdad, veracidad, y digo verdad, veracidad, porque ese es un tema muy complicado en el periodismo. Yo recuerdo que la primera persona que ganó el premio Gabo a toda una vida fue un periodista viejo en ese momento, ya murió, Julio Scherer. Julio Scherer había sido expulsado tal cual, sacado a empellones por el presidente Echevarría de México, del periódico Excelsior. Y Julio Scherer, al salir por la puerta por donde salió, empezó a crear una revista que ha tenido una presencia en la historia periodística de México, que es la revista Proceso. Recuerdo que cuando él ganó el premio, en una sala
un periodista le preguntó para una entrevista sobre este tema de la verdad como valor periodístico y él, más que hablar de verdad, habló de veracidad. Esto es una estrategia que tienes, Juan Pablo, de esas voces que salen señalando la hora. ¿Ah? Sí, bueno. Pero es que él, Juan Pablo, tuvo un hecho que a mí me desquició un poquito, y es que yo le pregunté, Juan Pablo, ¿cuánto hablo? Dijo, hable todo lo que quiera. Y eso me hizo acordar de una vez que organizamos en Bogotá, en el ISPA, en el Ático, yo era el director de Ático, organizamos, así como organizamos el ciclo rosa, de transexuales y homosexuales, etcétera, en el medio del jesuitismo y el Vaticano, etcétera. Organizamos también el ISPA, que es probablemente uno de los encuentros mundiales más interesantes de artes performativas. Y había un acto en un auditorio así, y más grande, pero así, de esta forma, en que yo debía entrevistar a un mamo aruaco, a un taita del Putumayo y a un palabrero guayú. En medio de artistas holandeses y asiáticos y norteamericanos, etcétera. Estaba lleno el proscenio y el teatro. Y entonces yo entré a hablar, a saludar a los tres que iban a hablar. Y de pronto el mamo me dijo, señor, yo le comunico que yo no quiero hablar. Eso era 5 minutos antes de comenzar todo. Entonces yo le dije, el señor, así, tal cual, no cambio palabras, el señor de qué desearía hablar, o cuánto tiempo, o qué. Dijo, yo no quiero hablar porque ustedes, los del Estado, yo llevaba, lo que más me acercaba al Estado era llevar en ese momento corbata, llevaba la corbata, y entonces él dijo, ustedes, los del Estado, creen que uno puede hablar 5 minutos. Y yo no voy a hablar 5 minutos. Yo casi estaba quedando petrificado ante, ya faltaban 3 minutos para entrar, en que una voz se escuchara, faltan 3 minutos, que es lo último que falta aquí, en esta sesión tan agradable. Entonces yo le dije, el señor, ¿cuánto tiempo desearía hablar? Y me dijo lo normal. 9 días y 9 noches. Y yo siempre quise hacer en la Universidad Javeriana, no lo pude hacer, un evento que se llamara 9 días y 9 noches, en que durante 9 días y 9 noches, con colchones y todo eso, lo que hubiera, 9 días y 9 noches seguidos, sin intervalos, pudiéramos conversar sobre temas que el mismo Mamo propuso, como por ejemplo, ¿qué es crear? ¿Qué es la creación? Bien, entonces Julio Scherer, ya viejo, después de tanto trabajo periodístico, mira al periodista y empieza a hablar no de la verdad, sino de la veracidad y de la verosimilitud. Qué interesante que un hombre de periodismo plantee ese debate de si el periodismo tiene que ver con ese valor o tiene que ver más con la verosimilitud, cómo se muestran las cosas, o con la veracidad. Pues yo creo que cada vez somos más conscientes. Yo creo, y lo he escuchado en muchos debates, de cómo la verdad o la transparencia o el pluralismo o la independencia o la verificación o la fiscalización son valores cada vez con mayor importancia en las sociedades contemporáneas, y valores, sin embargo, que pues están transformándose ellos mismos. Ahí lo interesante es la versión de los valores para el siglo, para los tiempos en que estamos viviendo. Y luego la emergencia de nuevos valores
que nada tienen que ver con el periodismo tradicional, sino que son valores que empiezan a surgir en esos otros periodismos y en esas otros modos de periodismo que están ocurriendo. En ese sentido, el libro que lanza la maestría es muy interesante, porque no es un libro que solamente tiene una mirada hacia el periodismo que se ha hecho, que se sigue haciendo, sino que también es una mirada de los nuevos modos de generación de información y de los problemas, de los valores que están creando esos nuevos modos. Un tercer aspecto es la modificación del papel social y político del periodismo, que es un hecho. Es un hecho. Sobre todo por el papel de la información en la vida social y por las transformaciones profundas que está teniendo la democracia. Yo creo que esos dos puntos redefinen el periodismo del siglo XXI. Es decir, ¿qué significa la información para los jóvenes o para los ciudadanos o las ciudadanas de este siglo? ¿Cuál es el uso que tiene la información? ¿Cuál es la utilidad social que tiene la información hoy? Y ese es un punto. Y eso tiene una cola de debate muy amplia. Pero el segundo tema es también muy importante y es que estamos asistiendo a unas transformaciones muy profundas de la democracia, muy profundas, entre otras cosas, en asuntos que tocan directamente a la comunicación y al periodismo y a la información. Concretamente, siempre pensamos a la democracia en relación con el papel de representación, es decir, a tal punto que en los manuales y en la Escuela de Ciencia Política aquí se enseñará todo lo referido a la reflexión sobre la democracia representativa, el papel de la representación en la democracia. Ese es un punto de conjunción por el periodismo. Estando una vez en Ciudad de México en la Junta de la Fundación de Gabo, yo he sido de la Junta unos años, estábamos como 6 en la Junta, una Junta pequeña, y ahí estaba Gabo, en México. Y yo estaba presentando un estudio que habíamos hecho con Jorge Iván Bonilla hace unos años sobre la representación del conflicto armado interno en los medios de comunicación colombianos. Un estudio entre cualitativo y cuantitativo. Y yo, mientras hacía la descripción y mostraba las estadísticas, pensaba, yo le estoy haciendo perder un tiempo tremendo a Gabo. Mientras tanto, él se puede imaginar, yo no sé, que esta señora sube al cielo y yo dizque hablándole de estas cosas tan pedestres. Yo estaba muy afanado con eso. Hice mi exposición y al final de la exposición él se quedó callado un poquito tiempo. Inmediatamente reaccionó y me dijo esta frase que es textual de él. Me dijo, lo que pasa, Germán, es que el mundo se le escapó al periodismo. Ahora lo que tenemos que hacer es reinventarnos el mundo. Esa fue la frase textual de Gabo. Pero lo que más me llamó la atención no fue el asunto de la reinvención. Lo que más me llamó la atención es que dijo, el mundo se le escapó al periodismo. Quiere decir, el afán representativo que tiene el periodismo ha sido, de alguna manera, sobrecambiado por el mundo mismo. Es decir, el mundo ya no es representable. Es algo que me estaba diciendo. El mundo ya no es tan representable, ¿no? El arte es una forma de representación del mundo y quizás una de las mejores formas de representación del mundo. Pero también hay otras muchas formas de representación y una de las formas de representación del mundo que representa lo que sucede, que representa por qué suceden las cosas y que se lo cuenta a otros, eso es el periodismo. Pues
tenemos una noticia, y es que la representación en términos de la democracia se ha fracturado de una manera profunda. Y no sucede solamente en la democracia, sucede también en el periodismo. ¿De qué habla hoy el periodismo? ¿Cuáles son sus posibilidades de representación? ¿Hasta dónde son los límites de esa representación? ¿Con quién se alía para esa representación? ¿No? Y esa representación del mundo está acompañada de una fractura, de una segunda gran dimensión de la democracia, que siempre estuvo presente en la democracia. Y es lo que llaman en las escuelas de ciencia política la democracia deliberativa. Es decir, el sentido de la deliberación también se empieza a trastocar hoy en día. Y ese sentido trastocado es también trastocación del carácter deliberativo en una sociedad por parte del periodismo. Y de ahí para adelante hay muchas otras cosas que dejo simplemente insinuadas por si hay alguna pregunta posteriormente. El cuarto planteamiento que hago de los dilemas es que han aparecido nuevos modos de hacer, ya no de la construcción del paisaje mediático, sino que han aparecido nuevos modos de hacer periodismo y el paisaje se ampliará muchísimo más. De eso sí estoy seguro. La gran discusión de la semana pasada y de la antepasada es la propuesta de Zuckerberg del metaverso. Y por supuesto, la discusión de la garganta profunda en el Parlamento norteamericano y en el Parlamento de la Unión Europea acerca de que Zuckerberg y Facebook conocían perfectamente los informes internos que discutían el sentido o los efectos de las redes sociales y posiblemente también del metaverso en términos del crecimiento del ambiente conspirativo, de la división, de los argumentos de odio y todo ello, por ejemplo, los informes que ha denunciado la garganta profunda de Facebook, más reciente, porque han tenido varias, pero esta es una más reciente, de la analista que además saca información y la divulga públicamente, especialmente los niños y las niñas. Que hace que Facebook tome una decisión con relación a si hará un Instagram para niños y niñas. Y por ahora parcele, la deja aparte la posibilidad de hacer un Instagram para niños y niñas. Bien, entonces han aparecido nuevos modos de otros tipos de medios y otros modos de hacer periodismo, medios digitales, medios comunitarios, medios de proximidad, medios activistas, plataformas de streaming, periodismo colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es quienes estaban sobresaltados por el hecho de que se traumatizó el modelo o el esquema de periodismo, están a la puerta, digamos, estos nuevos modos y estas nuevas formas de hacer periodismo. Estaba pensando decir una cosa, pero estamos en YouTube. Y debo tener una cierta reserva para decirla específicamente por el hecho de salir en YouTube. Pero quizás después pueda decirla. Quinto, la importancia hacia el futuro del periodismo basado en tecnologías, en inteligencia artificial, es fundamental. Digamos, las posibilidades que hable el metaverso en términos de periodismo son tremendas.
Se harán salas virtuales completamente en metaverso. Se pueden hacer todo tipo de encuentros alrededor de información que accede inmediatamente a la sala. Obviamente el metaverso es a partir de realidad aumentada. Muchísimas. Mejor dicho, lo que observamos ahora en el periodismo soportado sobre Internet y tecnologías digitales es el periodo jurásico de lo que se verá, y de lo que verán los jóvenes y de lo que los jóvenes periodistas podrán hacer. Siempre y cuando se resuelvan ciertos problemas, como que los poderes no sean poderes centralizados en grandes corporaciones, sino que haya realmente un acceso democrático a las tecnologías, pero este será otro punto de la discusión. Este futuro basado en tecnologías e inteligencia artificial significa el incremento de la importancia de los medios digitales y las redes sociales. Esto está muy claro en el informe de Reuters. Facebook le preocupa a Zuckerberg por una razón: se envejeció. Se envejeció en todos los sentidos, se envejeció. Y Zuckerberg sabe perfectamente que su red envejecida le hace bajar el valor en bolsa. Inmediatamente se empiezan a bajar los ingresos. Y el informe Reuters es bien claro para saber qué tipo de información de entretenimiento o de información de entretenimiento se hace en TikTok frente a la que hace en Instagram o Twitter o a Tweets o a Facebook, ¿no? Significa, por ejemplo, una serie de surgimientos de debates éticos sobre la imparcialidad, la justicia, la precisión, la imparcialidad de los medios en estas nuevas tecnologías. La inversión de Facebook, por ejemplo, en el Consejo de Ética, donde participa nuestra relatora de libertad de expresión, Catalina Botero, que es una de las personas que participan en el Consejo, es, por supuesto, un pálido reflejo de las ganancias de Facebook, pero muestra no sé si el interés, la culpa, de Facebook por buscar enfrentar problemas de carácter ético muy fuertes que tienen al interior y al exterior de la práctica de las redes sociales. Una buena parte de la inversión de Facebook está dada por la cantidad de analistas y los soportes tecnológicos con algoritmos, etcétera, para tratar de sacar información que está circulando permanentemente por la red, y realmente las proporciones de la información que tienen que sacar es verdaderamente significativa. Están ocurriendo muchas cosas al interior de esas redes. Sin embargo, se han acrecentado viejos problemas, como por ejemplo el tema de las hegemonías mediáticas, como lo vimos en el pasado, que antes eran de grandes grupos o de empresas grandes, hacia la conformación de poderosas corporaciones que también empiezan a producir o a encargar contenidos. De aquí porque, por ejemplo, yo he debatido recientemente este punto que les he señalado, de qué significa que el periodismo también se desplace ahora hacia las plataformas en streaming. Y cómo va a competir una pieza en el Heraldo, o en El Tiempo, o en Folla de Sao Paulo, o en The Guardian, o en Financial Times, con las piezas informativas. Nosotros pusimos en plataformas online, nosotros pusimos entre los 10 escogidos un producto de plataforma que es sobre una noticia que sucedió hace 60 años.
que ahora se saben cosas. ¿Por qué? Porque acaban de desclasificarse documentos sobre ese hecho. El hecho es muy simple, pero gravísimo. 2 aviones se chocan sobre un pueblo español que se llama Palomares. Y esos 2 aviones que se chocan, el gran problema era que se chocaron con 4 bombas nucleares. Y de las 4 bombas encontraron 3 y una estaba perdida. Y encontraron que esa bomba estaba en el mar. ¿Saben lo que significa una bomba de hidrógeno? 70 veces más potente que la bomba de Hiroshima. ¿O qué significan 4 bombas 280 veces más fuertes que Hiroshima? Que Andalucía se llevó un pedazo. Tal cual. Entonces, toda la información fue desclasificada hace poco y con toda esa información, testimonios, etcétera, se hace un trabajo informativo, periodístico y se presenta en plataforma online. Bueno, eso trae una serie de puntos a favor y una serie de preocupaciones también. ¿Cuál es el estilo de la plataforma? Porque esa plataforma no es de acceso universal, esa plataforma es de acceso pago. ¿Qué significa entonces que un periodismo cada vez sea más pago? Pero entonces al lado se me sienta alguien y me dice, pero no sea bobo. Si 2 de los modelos hoy de sostenibilidad de los medios, el New York Times es un ejemplo, son uno, el pago por suscripción y el otro, el crowdfunding y búsqueda de apoyo a través de los usuarios, como hace el diario.es en España o hace La Silla Vacía o muchos medios. A este punto, probablemente el primer artículo que se escribió sobre el apoyo de 85.000 millones de pesos que la ministra Abudinen durante su Ministerio de Tecnologías quiso hacer para medios impresos de radio o televisión que tenían y tienen problemas económicos, fue mi artículo en La Silla Vacía, que solamente sí daría Juan Pablo para quedarnos 9 días y 9 noches. Yo no discutí el hecho de que hubiese en Europa, por ejemplo, y en el contexto de la pandemia, una serie de disposiciones de ayudas específicas a medios de comunicación que estaban emproblemados. En la mayoría de los países. Exactamente. En los europeos los hay. Desde Dinamarca hasta los demás países los hay. Yo lo dije y yo expresé cuáles eran. Pero yo me preguntaba otras cosas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la responsabilidad? Porque si son dineros públicos, primero tiene que ser transparente la entrega y segundo debe haber alguna retribución con algo. Y yo daba ejemplos. Retribución, por ejemplo, ¿cómo es la participación de las mujeres en los medios de comunicación? ¿Cómo es la participación de las mujeres en la dirección de medios de comunicación? Perdóneme, todos los informes mundiales están hablando de, y ese será mi último punto y ya voy a llegar, en el tema de todo el tema de género al interior de las salas de redacción, o el tema étnico, o el tema del enfoque diferencial. El tema del enfoque diferencial, que hacen que ya en televisión no pueda suceder en un programa que tiene un determinado rating una ofensa a unas personas trans. ¿Por qué? ¿Y por qué una empresa tiene que salir al otro día a decir que hubo problemas y que lastimaron la dignidad de unas personas trans o de drag queen o de personas travestis? ¿No? Entonces yo decía, bueno, entonces si hablemos de los 85.000 millones de los impuestos de los colombianos y colombianas. Sí, pero digamos, la forma de asignación, la forma de retribución social, la forma de apoyar a los grupos de jóvenes independientes periodistas, ¿cuáles son? A ver, díganme, ¿eso cómo va a mejorar los índices?
Este es otro de los temas complicados hacia el futuro. El séptimo es que ha comenzado una nueva batalla, yo creo, por la credibilidad y la confianza en la sociedad. En la sociedad, la confianza, no la confianza en los medios, no, la confianza en la sociedad. Hoy me llegó a mi teléfono celular los últimos resultados de la encuesta de opinión, del panel de opinión de Cifras y Conceptos. Y en el panel de opinión, cuando se evalúan las instituciones, la segunda institución mejor evaluada, eso me llamó, claro, entre líderes de opinión, fue la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero eso es como un aliento de que algo ahí está ocurriendo. Que no tenemos tan malas noticias, que eso es una excelente noticia. Pero lo que la batalla ya no es como la planteó Serge Grusinski en un libro precioso, la batalla de las imágenes. Aquí hubo una batalla feroz de las imágenes en la conquista y en la colonia. Y sigue habiendo una batalla terrible de las imágenes, de la visualidad. Ha comenzado una nueva batalla por la credibilidad y la confianza, pero de la sociedad. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En qué podemos creer? ¿En qué es válido creer colectivamente? ¿En qué vale la pena creer como sociedades? Este es un problema central hoy. Y esa credibilidad, entonces, también y la confianza en el terreno de los medios. Yo no había visto, pero cuando hice este análisis cuantitativo, yo revisé los últimos 30 años de estudios de confianza. Y durante 26, la confianza de los medios era más alta que la desconfianza. Y en los últimos 4 años, la caída de la confianza y el surgimiento de la desconfianza es abrumador. Es abrumador. Yo no entiendo por qué, o sí entiendo, pero por qué tanto cierta dirigencia económica, política, etcétera, sigue teniendo una visión tan torpe, tan sesgada frente a la protesta social, en que nos hacen creer, e intentan hacer creer que ahí lo que sucedió fue un desquiciamiento social solamente. Ahí sucedieron muchas cosas, claro, no hay que ser ingenuos. Pero una de las cosas que representa estos movimientos es precisamente este gran desfonde de la credibilidad y la confianza. La octava es que está en proceso una profunda transformación del papel de las audiencias y de las audiencias mismas. Yo fui defensor hace 20 años. Eso es mucho tiempo. Y un día recibí en mi oficina a una persona muy amable que durante media hora yo supuse que venía a tratar de saber alguna opinión mía sobre qué era la defensoría de un lector. Esa señora venía a proponerme que yo fuera el defensor de los oyentes y yo empecé a pensar en la Radio Nacional, pero ¿cómo hacen esto a un viejo cacreco? Ya fuera de todo, yo ya renuncié a todo, ya no me molesten más, yo he renunciado a todo, no me hagan más propuestas, yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Yo quisiera no tener dolor en las pantorrillas, es lo máximo que quiero. Acabo de escribir mi último texto, se llama ¿Por qué vuelan los estorninos en Roma? Que es un diálogo entre un venerable viejo artrítico y un rozagante joven irresponsable, que se lo dediqué a mis alumnos para un parcial que trata de estos temas.
Y yo me preguntaba, señora, usted es demasiado amable. 20 años. Yo recibía yo recibía cartas. Eso ya no existe. A mí me visitaba el médico del Negro Acacio, que quería hablar conmigo, el Negro Acacio. Quería hablar físicamente conmigo, sentado, el Negro Acacio, como defensor del lector. Señora, hoy esto es digital, una audiencia, los drag queens de Bogotá están rebotados, justamente bravos, protestando por esa imagen que dieron de los trans en ese programa, que en sí mismo es un programa travesti. Eso es un programa travesti. Eso es un programa epistemológicamente travesti. Y eso está bien, eso es respetable. Pero debe reconocerse que esa es la modalidad de ese programa. Está en un profundo transformación del papel de las audiencias, más diversificadas, menos crédulas, menos obedientes, por fortuna, que reaccionan de manera inmediata, donde hay una gran imbricación de la audiencia con las emociones, y audiencias que no siempre precisan mediaciones. No quieren mediaciones. Ya no hay un aspecto mediacional ahí, yo creo. Bueno, ya termino, es que es demasiado. Tal vez menciono las 3 últimas. La 9ª es que se plantearán nuevas reglas de juego para el periodismo y la autorregulación cobra un sentido importante y diverso. Este es otro punto. Este punto tiene mucha cola. Hay mucho debate en el mundo acerca de si se requieren regulaciones, por ejemplo, de las grandes corporaciones, pero no solamente regulaciones fiscales o no solamente regulaciones de las disposiciones fiscales extraterritoriales de Facebook o de Apple o de Amazon. No. Es también sobre otros aspectos que están preocupando cada vez más. Entonces, nuevamente vuelve a la palestra un viejo tema, que es el tema de la relación entre regulaciones y autorregulaciones, pero en otros ámbitos, en el metaverso. El 10º punto, es la precarización del oficio. Puede aumentar. Y el modelo de negocio exige nuevas perspectivas que pongan como uno de sus elementos centrales, por supuesto, la sostenibilidad de los medios, pero también la lucha contra la precarización del oficio. Eso no puede ir separado. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que reflexionar sobre la sostenibilidad económica, financiera de las redacciones, pero eso no puede separarse de la discusión sobre la precarización del trabajo. Y una mayor sostenibilidad debe ir acompañada de una mayor dignidad del salario y del pago a los periodistas. Y eso también es otro tema complejo. Y el punto 11, yo hubiera querido que quedara en un número como 10 decálogo o que fuera como 7, ¿no? Por el carácter simbólico. Es que siempre 11, eso no. Yo llevo 16. Por Dios. Sí. Es el aumento de la importancia de género. Eso hacia el futuro también es otro de los grandes dilemas en el periodismo, que no es simplemente la cuota. No. Es lo que las mujeres en su lucha, en sus reconversiones de su papel, aportan a la esencia misma del periodismo en este caso. No es un problema de cuotas, simplemente que haya más directivas. Sí, tiene que ver eso. Es un problema también de la feminización, de lo que representa la feminización de los oficios, la importancia de los enfoques diferenciales,
la importancia del tema étnico en el enfoque del periodismo como en las prácticas y en la arquitectura de los medios y del oficio periodístico. Solamente como un aporte a la reflexión de estas ideas desatinadas y desquiciadas, será poder dejar ahí el guión, porque el guión más largo trae una serie de constataciones. Esto que digo lo constato con evidencias, con hechos. Entonces lo dejo a la maestría que me invitó muy amablemente para estar hoy acá, como un material de trabajo, porque no es un texto, digamos, no es un paper. No es un paper. Yo ya siquiera no soy de generación de papers. A eso me parece a mí un desatino, pero bueno, eso es otra discusión. Soy de una generación que vio que era importante discutir ideas que tuvieran que ver con la vida digna de las personas, no con los formalismos académicos. Pero yo puedo estar en error, como lo he estado en muchas otras cosas. Pero dejo ese texto con constataciones de cosas que ha investigado el Pew Institute, el Instituto Reuters en Oxford, el Poynter Institute, que son 3 de los grandes centros de pensamiento hoy en periodismo, y los que se han producido también en nuestros países, para que se anime el debate que en buena hora provocó y está provocando el libro que hoy publica en medio de una fiesta esta casa de estudios. Muchas gracias, profesor Germán. Valientes y muy enriquecedoras reflexiones. Yo diría que estamos en una cara del Dios guerra y el Dios paz. Yo diría que estamos en un momento en Dios guerra, no porque nos vayamos a matar, sino porque tenemos que estar en constante posición de guardia, por así decirlo, para estar atentos a los cambios que el periodismo tiene que dar en un mundo que cambia todos los días. A continuación veremos un video con la mayoría de estudiantes de la primera promoción de la maestría en periodismo de la Universidad del Norte y el Heraldo. Un gusto saludarlos, mi nombre es Alejandro Rosales y tuve la fortuna de hacer la maestría en periodismo de la Universidad del Norte y el Heraldo. Laboralmente me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de renovar conocimientos, de aprender a hacer un montón de cosas desde un celular y que me sirven para el periodismo. También tuve la oportunidad de tener clases magistrales con verdaderos maestros y bueno, siempre estaré agradecido por esta gran oportunidad que me brindó la Universidad del Norte y el Heraldo. Hacer esta maestría me ha permitido profundizar mis conocimientos como periodista y al mismo tiempo encontrar nuevos enfoques al momento de abordar una investigación. Esto me ha permitido desenvolverme a diario en mi trabajo, pues tengo que entrevistar día a día a nuevos personajes y así puedo llevar mis entrevistas a otro nivel. La maestría de periodismo de la Universidad del Norte significó un cambio de pensamiento en nosotros los estudiantes, entender que el periodismo de hoy tiene que adaptarse a las nuevas plataformas y a las nuevas herramientas que nos brinda la tecnología. Además, obviamente, que nos enseñó a manejar, como muy bien lo dije, herramientas nuevas, innovadoras, que enriquecen el oficio del periodismo. La maestría de periodismo de la Universidad del Norte nos proporcionó los fundamentos y las bases para poder seguir construyendo un empresarismo enfocado a temas de sustentabilidad, sostenibilidad, emprendimiento. Pero sin duda, la maestría de periodismo de la Universidad del Norte nos transfirió una serie de fundamentos donde fundamentalmente la investigación y la verificación de la información hacen parte de un pilar fundamental
para el logro y el éxito de cualquier proceso de emprendimiento a nivel empresarial. Bueno, ahora vamos con el conversatorio Dilemas del periodismo en el siglo XXI. Por favor, el profesor y coordinador de la maestría, Juan Pablo, el profesor Germán Rey y María Cuña, compañera de él. Ahora Hola. Gracias a todos los que están acá, a los que nos están siguiendo por YouTube. Y pues muchas gracias a la Universidad del Norte por habernos dejado construir este libro, pues entre todos. Y de alguna manera, pues ha sido una labor colectiva, quizás no tan sofisticada en términos digitales, pero colectivo. Al Heraldo, muchas gracias por el apoyo. Muy especialmente creo que nos ha ayudado muchas personas de la redacción y nos ayudó mucho Marco Schwartz para sacar esta primera edición, que además fue uno de los profesores de la maestría. A la Fundación Gabo, por favor, Germán, para que le haga saber a Jaime que desde que empezó la maestría se comprometió con nosotros en que pudiéramos tener eventos de mucho peso, entre otros, y visitantes de mucho peso, dictándole talleres a la gente, a los estudiantes de pregrado y posgrado. A Florida International University, que terminó siendo como el punto vital por donde arrancamos a pensar de otra manera el periodismo, o a pensar en temas esenciales para el periodismo. Germán habló de la JEP, el primer seminario al que asistimos todos fue auspiciado por gente, pues por nosotros, evidentemente, la universidad, y por los Estados Unidos, digamos, en cabeza de Florida International University y de otras instituciones, pero sobre todo el sistema educativo, que además ha cumplido ya 3 años y cuyo principal tema fue la función que puede cumplir el periodismo en la construcción de la paz, que creo que es fundamental. En el primero les contamos, intercambiamos con gente de allá y gente de acá, experiencias alrededor del proceso de paz, y tuvimos gente de mucho peso acá contándonos lo que habíamos podido hacer hasta ese momento.
un complemento a eso que también quiero agradecer, entre otras, es la Comisión de la Verdad, que este semestre nos volvió a acompañar, específicamente para algunos grupos de estudiantes de posgrado, de pregrado, perdón, pero al que también asistieron estudiantes de la maestría, en donde, entre otras, discutimos un tema que Germán propuso y que me parece que es vital. La Comisión de la Verdad cree que lo que es posible hacer, primero la función de la Comisión de la Verdad es, si uno se pone a pensar qué es lo que hace, pues es periodismo al final. Es periodismo, es oír, es hablar, es escuchar, es dialogar, es investigar. Y la persona que nos acompañó dijo una cosa que es muy bonita porque está en uno de los dilemas que planteó Germán, que también ha permeado mucho la maestría alrededor de la paz. Y es que la persona nos dijo, nosotros no buscamos la verdad. Nosotros sumamos lo que creemos que son verdades para acercarnos a la veracidad y a la verosimilitud. Y ese es uno de nuestros grandes oficios. En ese sentido, ahí hay una enseñanza de otro dilema y hay que agradecerlo. Muchas gracias también a CLAEP. Allá veo a Nancy y CLAEP ha sido también un aliado muy importante en las discusiones. Entre otras, en el libro hay un texto muy bello que yo creo que vale la pena que lo volvamos a mirar y a leer y a imaginar, pero siempre leyéndolo después de ver la película producida por Margarita Martínez sobre la negociación de paz en La Habana. Ella estuvo acá y es un diálogo precioso que hemos reconstruido con quien aparece como autora, que es la profesora Carmen Viveros, pero con quien, en realidad, no en realidad, pero lo que me permite también hablar de una persona indispensable, fundamental para la construcción del libro. Está acá. Y yo le voy a pedir que se pare. Y yo quiero que todos la aplaudan. Ella sabe quién es. Es Constanza Vieira. Si desean aprender a mirar el desarrollo de hechos periodísticos, noticiosos, envueltos en asuntos de carácter jurídico o judicial, que aparecen en muchos de los textos como recuadros, el rigor de eso es de Constanza Vieira. Cuando yo escribía o yo revisaba las cosas, ella siempre me volteaba la cosa y me decía, no, mira, es que esto va por la corte, es que esto va por la comisión, esto va por no sé qué, esto va por no sé cuánto. Ahí hay una gran lección para todos en términos del rigor con el que se trabajaron todos los textos. Y obviamente pues, a todos los profesores de ciencias sociales, a los profesores que están acá y que nos oyen, pues a Germán que nos hizo todo esto, y a este par de compañeros que se han lanzado a decir, a dialogar con nosotros alrededor del tema de los dilemas. Yo tengo un par de preguntas para Germán, porque yo tenía unos apuntes y cuando me fui ahora a comer algo con Germán, me dijo,
tengo un guión de 17 páginas. Y dije, bueno, son buenísimos. No solo son 17, me lo acaba de entregar Nancy para que hagamos un documento sobre los dilemas del periodismo del siglo XXI. Y lo tenemos que hacer. Para empezar, lo que podría ser, por ejemplo, un gran tema para la tercera semana de comunicación social y periodismo en la Universidad del Norte. Que es pensar todo esto que ha dicho Germán. Cuando yo miré mis 3 hojitas, yo dije, uy, carachas. Yo que pensé que había pensado cosas interesantísimas, pero realmente Germán, que fue muy prudente en el almuerzo, y me dijo, no, pues tengo unas hojas redactadas. Sin embargo, antes de darle la palabra a estos 2 estupendos graduados, tengo un tema para que Germán de una vez nos lo vaya contestando. ¿Qué quería decir sobre YouTube? Ese es uno para que lo vaya pensando. Y el segundo, que creo que es primero, es que ustedes hagan como, después de haber participado, porque participamos todos realmente en el libro, los que vinieron, los que pasaron, los que no sé qué, los que quisieron decir cosas, los que se inventaron cosas. Eso sí, Alejandro se pidió hacer la introducción a nombre del grupo, eso sí desde el comienzo. Entonces yo le dije, bueno, está bien. A mí me gustaría oírlos después de haber pasado y después de ver este video, que es muy emocionante. No están todos, usted dijo que están todos, en realidad faltan 12 personas, lo cual es de alguna manera diciente, pero al mismo tiempo no fue tan sencillo. Hubo gente que nos mandó sus testimonios no grabados en un formato de video, sino los mandó escritos. Y una de las cosas más bonitas es, después de haber terminado la maestría, por lo menos en nuestro caso, está roto el mito de que el mercado laboral no recibe a los periodistas. Todos tienen un lugar donde están trabajando. En muchos casos, siguiendo lo que dijo Germán, haciendo muchas cosas, pero todas relacionadas con el oficio, o redes, o enseñando, o haciendo reportería, o metiéndose en grupos de colectivos, bueno, etcétera, etcétera. Y mi reflexión es, después de todo lo que dijo Germán, ustedes como estudiantes, ¿qué les gustaría destacar? Bueno, Graduados, no estudiantes. somos estudiantes hasta que se nos acaba la vida. Todo el tiempo estamos aprendiendo. En periodismo cotidianamente estamos encontrando nuevas formas de narrar, crear, dialogar colaborativamente con las audiencias que hoy son prosumidoras, que hoy están creando diálogos y que incluso están disputando el poder mediático del gobierno mismo de los mensajes y de la palabra misma y de la construcción y de los formatos. Producto del diálogo y de la escucha también de lo que mencionaba Germán ahora por la tarde, yo reflexionaba muchísimo alrededor de esta idea de cómo se crean colaborativamente las apuestas de comunicación y de periodismo hoy. ¿Sí? La construcción de contenidos hace quizás 6 años era muy distinta a lo que pasa hoy. La forma en que nos estamos pensando los formatos e incluso la forma en cómo los estamos narrando. Muchas veces, previo a llegar a la maestría, nos preguntábamos como si será posible que podamos narrarlo distinto, será posible que lograremos llegar a esas audiencias que hoy están creando sus propios contenidos, que hoy son autónomas, que hoy están diciendo quiero periodismo en clave de género, quiero periodismo con enfoque diferencial, con respeto por las diversidades, con respeto por los derechos humanos, ¿sí? Esa audiencia que nos está diciendo
soy audiencia, pero al tiempo soy creadora de contenido. Era como parte del reto que a mí me trajo a este lugar. Y cuando llego a la maestría y me encuentro con esta idea de pensar un periodismo en clave local, un periodismo en clave de región, un periodismo en clave de país, pues el aprendizaje ha sido infinito. Y con ello han venido también los retos, que en parte también como reafirmo en favor de lo que comentaba, y es, ¿qué tiene el periodismo para decir hoy en un escenario en donde las construcciones mediáticas, simbólicas y en donde la disputa de las narrativas es tan evidente y es tan explícita, ¿sí? Que es algo que pasa hoy y cómo de alguna forma parte de lo aprendido en la maestría, porque siempre es lo que nos preguntamos, cuando uno entra en un proceso de estos, logra acercarse a conocimiento y a encontrar equipos de soñadores, de pensadores de región, que es como uno de los aprendizajes con los que me quedo, y es lograr encontrar en mi propio territorio, en mi propia región, en mi propia geografía, profesionales preparados para desarrollar los retos que tiene nuestra región en términos mediáticos, simbólicos, de contexto, de infografía, de periodismo de datos. Entonces, digamos, como esa posibilidad de pensar de que el periodismo hoy no solamente no está aislado de la realidad y quiere adaptarse a lo que hoy está pasando. Y que hay equipos de periodistas colaborativos que incluso son freelance. Yo soy periodista freelance, de alguna manera he tenido la posibilidad de trabajar para varias agencias, para investigaciones transnacionales, así como lo mencionaba Germán, y he tenido la posibilidad de encontrar a profesionales que también están narrando en TikTok, que están narrando en Twitch, que están narrando en plataformas de streaming, que también son maneras diferentes en que el periodismo se está narrando hoy y se están de alguna manera logrando superar esas barreras en general que habíamos pensado antes, de que el periodismo solamente iba a reconfigurarse alrededor de la apuesta de contexto del formato sonoro, visual o del texto. Ya hoy el periodismo está logrando tener otras maneras. Entonces, sí, de alguna forma como me reafirmo como en esa idea de que el periodismo hoy es anfibio, adaptativo, propositivo y colaborativo. Es un poco como de ello. Hola. Bueno, yo quisiera empezar por recordar unas palabras que me dijo alguna vez Ernesto Macauslan, que debe estar en el cielo haciendo crónicas fabulosas allá de San Pedro y ese combo. Y me dijo, Alejo, para ser periodista, lo primero que tienes que ser es ser buena persona, ser buena gente. Y eso se me quedó grabado para siempre. Porque después de eso me dijo, si tú eres buena gente, pues le vas a caer bien a los demás, le vas a caer bien al resto de compañeros de la sala de redacción o al resto de compañeros de la cabina de radio o del estudio de TV, y se va a hacer un buen trabajo. Comienzo por ahí para decir, sin ánimos de lambonería, porque soy pésimo lambón, que en la maestría todos los compañeros eran buenas personas, eran buena gente, y por eso Juan Pablo hoy día están, pienso yo, ejerciendo periodismo de alguna u otra manera, porque era un grupo muy multicultural, por así decirlo, ¿verdad? Habían empresarios, había incluso biólogos, expolíticos buscando el agua bendita para que se rediman. Pero en fin, voy a eso que me dijo Macauslan alguna vez, porque eso fue lo que encontré ahí. Segundo, dentro de la intervención de Germán se me quedaron muchas cosas, se me quedaron muchísimas cosas, y una en especial es que sí, hay un cambio constante y el mundo hoy cambia cada minuto, cambia cada segundo, y los periodistas nos quedamos atrás y no estamos siendo capaces en algunos momentos de contar esos cambios y de narrarlos y decirle a las personas cómo los afectan esos cambios, que pienso que es una de las labores principales. Pero hay unos principios básicos como la rigurosidad, como
como basarse siempre en hechos que puedan ser probados y en guiar a la sociedad, que no se deben perder de vista, sobre todo en estos tiempos de tanta noticia falsa, de tanta, entre comillas, influenciadores que a veces dicen la verdad, pero ocultan otra parte con una conveniencia muchas veces económica, muchas veces simplemente ideológica. Y quiero ir a eso, a que no podemos perder dentro del periodismo esas bases éticas para poder seguir ejerciendo una labor que, como se dice ahí en el libro, en palabras de John Lee Anderson, el periodismo va a ser ahora en este momento, y que ya es el futuro, no es el presente futuro, va a ser mucho más necesario para poder ayudar a la sociedad a seguir promulgando por esos valores democráticos y por esos valores de libertades y de respeto y de inclusión que pues por fortuna en el planeta creería yo que son más los países que están en eso, aunque un poco frustrados, pero ahí estamos intentándolo. Y tercero, en la maestría, digamos que aterricé de barriga frente a algo que el profesor Juan Pablo nos hacía mucho énfasis. Hay que ser autosostenibles. Como periodistas tenemos que ser autosostenibles y tenemos que sí, hacer periodismo, echar bien el cuento, lograr que el lector pase del título, al menos, y del sumario. Pero tenemos que crear modelos de autosostenibilidad, porque sin eso, pues, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? En situaciones precarias, no. Y en eso hubo unas discusiones muy interesantes en las que yo decía y sigo diciendo que el periodista tiene que estar enterado de cómo se mueve el negocio. No podemos abstraernos y decirle a un administrador de empresa formado en Harvard o no sé dónde, y dejarle toda la carga de, sí, es que él es el que conoce el negocio y yo cuento las historias. No, el periodista hoy tiene que saber por dónde le entra el agua al cántaro, como decía mi abuelo, para poder vivir bien, para poder tener calidad de vida, estar tranquilos y ejercer felices nuestra profesión. Germán, te cedo la palabra primero para que nos completes lo de YouTube, y te propongo un tema que me parece que es esencial entenderlo como periodistas, y es el tema de la desconfianza y la confianza. El mundo, ya sé que hay una desconfianza social, como lo dijiste tú, pero ahí el periodismo tiene que jugar un rol. Y me gustaría un poquito que ampliaras la idea de la confiabilidad en la sociedad y en el mundo que vivimos. Lo de YouTube no era porque la transmisión estuviera haciendo en YouTube y me preocupara, sino porque estoy en este momento dirigiendo un estudio sobre los medios digitales informativos en América Latina de la Fundación Gabo y Google. Y por supuesto estamos apenas avanzando en el estudio y no puedo estar haciendo divulgaciones públicas del estudio antes de que lo conozcan incluso quienes lo están promoviendo. Pero o sea que al lado la curiosidad periodística, que es absolutamente necesaria para olfatear que por ahí hay alguna cosa de pronto interesante, y era solamente una cuestión pragmática. Sin embargo, cuando hicimos el primer estudio sobre medios digitales informativos con Consejo de Redacción y la Javeriana,
encontrábamos que había 350 medios. 2 años después hicimos el mismo estudio y encontramos 700 en Colombia. Y unos años después se acaba de hacer el tercero y se reportaron 900 medios digitales desde Putumayo hasta Punta Gallinas. Es decir, que hay una suerte de hormiguero de expresión, de necesidad de decir cosas, de contar cosas, sobre todo en eso que se ha denominado periodismo de proximidad, periodismo local, muy interesante, que incluso va más allá de la época en que Colombia en radios comunitarias pues fue una banderada en América Latina, fue un hecho importantísimo, pero hoy hay muchos medios digitales, por supuesto una variedad que vamos a empezar a estudiar, con sostenibilidades muy diversas, con propósitos muy diferentes, con relaciones con la comunidad muy diferentes, con salas de redacción de diversos tamaños, con agendas diversas, etc. Con relación entonces a lo que comentaban nuestros jóvenes invitados de la maestría, y después paso al tema de confianza. Me resalto de lo tuyo, muchas cosas son muy interesantes. El tema de la disputa de las narrativas en las cuales el periodismo participa, porque la narrativa antes probablemente se hacía mucho a través del periodismo, pero hoy hay muchos más fuentes y lugares de narración, y el periodismo tiene que entrar allá en eso, a ese mundo con un punto de vista, con una postura, con unos propósitos, con unos fundamentos sociales muy claros. Pero me resalto esa idea tuya de pensadores de región. Esto me parece que es clave, el de las narraciones desde la región, los pensamientos desde la región, y luego las capilaridades, los nexos entre regiones. Hace poco me invitaban a un grupo muy curioso de turismo cultural con unos técnicos muy inteligentes. Cada vez yo encuentro unas personas tan inteligentes que están pensando cosas tan inteligentes que me interesan mucho, o escuchar sobre todo, más que poder hablar, de escuchar. Hablaban de 6 grandes macroregiones turísticas. Y yo intervenía diciendo, pero entonces, sí, está muy bien estas macroregiones, la expresión regional, esto debe afianzarse más en lo que hemos denominado, por ejemplo, las políticas ascendentes, en vez de políticas, como dijo Gabo, que días escribiendo sobre ese tema, revisé otra vez unas declaraciones que Gabo dio cuando se iba a crear el Ministerio de Cultura. Eso era en 1996, que el ministerio se creó en el 97. Y Gabo decía, sí, otra policía, otras políticas trazadas desde las cumbres de la Plaza de Bolívar. Digo así, tal cual. Y después dice, es que eso no es la versión de la cultura viene desde otros lugares, etc. Pero con una clarividencia y una inteligencia, pues sobresalientes sobre estos temas. Él tenía miedo a las policías. Y la policía, claro, es efectiva, digamos, entre comillas, cuando hace que los invitados a una feria del libro tengan que ser neutrales. Eso es policía de la cultura. Bueno, no sigamos por ahí porque hay muchos ejemplos. Y en lo que estabas indicando también, esa relación que daría para mucho de reflexión entre un oficio y una condición humana. Esto es muy importante. Y hay que rescatar estas discusiones de la iglesia, hay que sacárselas, porque a veces esas discusiones
No quiere decir que no las digan, que las digan las iglesias, pero es que esta discusión llevémosla al lugar laico, civil, de pensar los oficios o ciertos oficios en una perspectiva de la condición humana, de la condición humana. Esto es muy, muy interesante. Y luego tu preocupación acerca de si en efecto los valores construidos por el periodismo, que no fueron valores que unos tipos asignaron y dijeron estos son los valores del periodismo, no, es que el periodismo los construyó progresivamente, los han enriquecido, los han transformado. Y esos valores resulta que no son solamente valores del periodismo, sino son valores de la sociedad, la verdad o la veracidad, ¿no? La transparencia, la fiscalización de todos los poderes, la independencia, el pluralismo, la voz de los invisibles, etcétera, ¿no? Y mi idea es que, pero me gusta escucharla en la voz de un joven, y me disgusta en mi voz, pero en la voz de un joven, que un joven diga, es que esos valores son más valores hoy para una sociedad. Eso yo creo que es uno de los plus de la historia del periodismo. Y finalmente, con relación a la confianza y desconfianza, sí, es un problema, digamos, de la sociedad, y es un problema de cómo ciertas fuerzas que están involucradas en las dinámicas sociales buscan la desconfianza, Digamos, los ideales conspirativos de la ultraderecha o de la derecha buscan fragmentar y fracturar que haya cosas en las cuales podemos confiar, a no ser las de unos principios completamente rígidos, estáticos. Y en ese sentido, el periodismo sí tiene un papel fundamental. Y el periodismo hoy en día, a pesar de todos los cantos de las sirenas, que son muchos, hay un periodismo que se compromete con la investigación, con la fiscalización, con decir, con denunciar, con profundizar en la vida de las sociedades y contarlo a otros. Es decir, que un antídoto de la desconfianza puede ser el ejercicio adecuado del periodismo. Es un antídoto de la desconfianza, no referida al periodismo, sino referida a la sociedad, ¿no? Germán, si me permites, yo tenía una cita para que en principio, si la quieren comentar todos, que va en ese sentido. Algunos alumnos de pregrado la conocen, porque hemos puesto este semestre algunas reflexiones de un libro que vale la pena que lo miren. Es una republicana, pero eso no importa. Se llama Anne Rosenbaum, que ha ganado Pulitzer, y el libro se llama El ocaso de la democracia. Y me gustaría leer este parrafito que complementa muy bien lo que tú acabas de decir de el papel del periodismo como el creador de la confianza, que entre otras es lo que necesitan, si estamos hablando de eso, los medios de comunicación para sobrevivir, que no hay otra posibilidad, en donde sea, en lo digital o en lo análogo. El autoritarismo, de lado y lado, es algo que atrae simplemente a las personas que no toleran la complejidad. Cabe recordar que los autoritarios también se apoyan en miembros de una élite culta, intelectual. Son confabuladores, intrigantes e inventores de teorías conspirativas simplificantes. Es una reflexión, aquí, es una reflexión, Juan Pablo, absolutamente pertinente.
que es republicana la definición en el sentido republicano, pero no sé si estrictamente asociada a un partido como el Partido Republicano en Estados Unidos, pero ese fanatismo que muchas veces conduce, por ejemplo, la polarización en las sociedades, está dada por la renuncia a la complejidad. Es eso. Es la renuncia a lo complejo. El periodismo sabe que no es el absoluto de la explicación de lo complejo, pero el periodismo sí sabe también que es un aporte a que la sociedad conozca las diversas vertientes que conforman lo complejo. En ese sentido, la idea de que una verdad es una verdad como la creyó la Iglesia católica durante tiempo, que poseían unos y que era infusa, ahora es pensada en otro sentido completamente diferente. Es una verdad incompletas, es una verdad que necesita diversas voces, es una verdad que necesita, que solamente puede surgir en la argumentación, en la visión crítica, en el debate. Eso es muy importante para el periodismo y esa es una de las tareas importantes del periodismo. Y que además de ello también busca que en el marco de esa complejidad se note el integrador que es el periodismo, ¿sí? Esas formas que el periodismo en sí mismo va a encontrar para fortalecer incluso esa construcción misma de mensajes. Ya no solo el periodismo está procurando tratar de generar una conversación dialógica alrededor de una temática, sino que también ya lo está fortaleciendo con periodismo de datos, ya está haciendo verificación incluso de la manera en que se están construyendo estos contenidos en términos visuales, sonoros, audiovisuales, y también además de ello, el periodismo de hoy ha amplificado la posibilidad de nuevas polifonías de la conversación en términos narrativos. Y cuando uno permite que el periodismo también expanda esos espacios, permita, posibilite, legitime incluso el amplificarle las voces a otros sectores dentro de ese diálogo, se está logrando que eso complejo se esté fortaleciendo mucho más, que esa complejidad tenga posibilidades incluso de democratizar esa conversación, porque de alguna forma como estas hegemonías mediáticas lo que buscan es fortalecer la posición de una de las voces en particular o de las corporaciones o de las entidades en específico. Cuando ya el periodismo llega a decir, ven, vamos a dialogar tú y yo, vamos a equilibrar la conversación, vamos a decir, aquí estamos y hay otras voces que se están en esta fase de juntanza, pues el tablero y el ajedrez cambia totalmente y en estamos. Si me permites, hay que hablar de la palabra no simplificar. Hay que tener la capacidad de mostrar lo complejo, porque los que quieren simplificar las cosas son en últimas lo que Anne Rosenbaum llaman los conspiretas, que quieren que todo sea bastante simple. Yo no sé si me va a aceptar, pero estoy mirando a una persona que me gustaría que diera un comentario alrededor de el dilema de la transformación de las audiencias. Alfredo o Andrea. Alfredo. Enfoque, no. Me sorprende, profe. Primero, un saludo muy especial a todos, a quienes también nos están viendo ahora mismo en YouTube. Un saludo allá a William. Un gusto aquí. Yo estaba ahora pensando en precisamente cuándo iba a abrirse la posibilidad de comentarios, porque el maestro Germán hablaba precisamente de la necesidad de recuperar la confianza. Y vamos a decirnos la verdad. La sociedad no confía en el periodismo, ni confía en los periodistas como antes o como quisiéramos que confiara. Porque a partir precisamente de un
del advenimiento de la democracia digital, es decir, de que ahora con los dispositivos móviles estamos en capacidad ubicua de estar informados, y a partir precisamente de eso también de que mucha gente crea que por tener esa capacidad de estar informados y de poder generar algún tipo de contenido se es periodista, entonces se desconfía del periodismo tradicional porque se entiende el periodismo tradicional plegado a el poder político económico. Y no nos digamos mentiras, eso ha pasado muchas veces. Entonces, un gran dilema, creo yo, del periodismo actual es precisamente ese, recuperar la confianza. Y ahí, dentro de esa recuperada de la confianza, hay creo yo, una particularidad que es como un bucle que tiene que ver con el tema de las fake news. Porque cuando aparece entonces esta ebullición precisamente de lo que se llama periodismo ciudadano, que yo nunca entendí cómo dentro de los mismos medios tradicionales salían diciendo en no sé quién, en Caracol, el periodista es usted. Y entonces le decían al tipo que estaba en la calle que él era el periodista como si tener un celular te hiciera periodista. Ya empezamos mal. El mismo medio haciendo eso. Cuando se termina popularizando, entonces hay un rechazo, digamos, generalizado al periodismo tradicional porque se le considera entonces plegado, como decíamos ahora, a los intereses del poder. Cuando las fake news se toman precisamente las redes y los medios alternativos, entonces la mayoría de la población está volviendo al periodismo tradicional para entonces ver si el periodismo tradicional le da valor de verdad a eso que está llegando por las redes. Entonces terminamos como en un bucle. No se cree en el periodismo, me voy para otro lado. Y cuando tengo dudas del otro lado, entonces miro para ver qué es lo que está diciendo el periodismo tradicional. Entonces, para mí el principal dilema ahora mismo es recuperar la confianza. Y indudablemente que va a ser un ejercicio con profundos criterios éticos desde el periodismo, un periodismo al servicio precisamente del ciudadano, un periodismo que le dé prioridad y voz a quienes se necesita escuchar. Allí paulatinamente se va a recuperar esa confianza, pero va a costar trabajo, creo yo. Gracias, Alfredo, y aprovecho hacer un comentario para tratar de atar. Alfredo ha trabajado en periodismo y por lo tanto me contestó una cosa supremamente interesante, pero me queda todavía en el tintero cómo enfrentar esa transformación de las audiencias, que es una manera, así como Germán reconocía la importancia del periodismo en devolverle la credibilidad a las personas, pues entender las audiencias es uno de los puntos importantes. Profe, perdón, es que lo primero que tenemos que hacer entonces para enfrentar la transformación de las audiencias es entender que la audiencia se transformó. Porque también nos pasa que estamos como que renuentes a entender que hay un cambio en las audiencias, de que ya esa audiencia no está reaccionando a lo que el medio está diciendo, sino que se está adelantando a lo que el medio está proponiendo. Y nos toca entonces, desde los medios y desde el ejercicio periodístico, entender eso primero, que es que la transformación de las audiencias implica entender que la audiencia se transformó. Profe, buenas tardes a todos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Alfredo y creo que sin duda una de las principales transformaciones que generó la tecnología y la tecnología de las comunicaciones fue el cambio de las audiencias. O sea, si nosotros vemos y comparamos lo que tenemos hoy en día como ecosistema mediático a lo que teníamos antes de redes sociales, internet y demás, uno de los cambios fundamentales es el rol que juegan las audiencias dentro de la construcción de la información que está en el espacio. Y claro, hay todavía muchos medios de comunicación y muchos periodistas que pareciesen no se hubiesen percatado de esa nueva realidad, y en ese sentido las audiencias que son cada vez más activas y que se sienten empoderadas por la posibilidad de tener la plataforma que les permita llegar a una población y a un público masivo, que digamos es lo que cambió. Tradicionalmente los medios de comunicación eran los que tenían la exclusividad de poder transmitir un mensaje masivamente, reclaman esa situación y reclaman esos espacios. A mí me parece muy interesante en el sentido de que se abre
otras narrativas y se abren otras perspectivas que tradicionalmente pudiesen haber estado ocultas o silenciadas, principalmente por una cosa que el profesor Germán decía hace un rato, y era cómo la presencia de la mujer, la presencia de las minorías, la presencia de cierta parte de la población no necesariamente era algo que estaba bien representado o suficientemente representado desde los medios de comunicación. Y esta apertura, de todas formas, implica que, de cierta manera, esas partes de la población que no se estaban viendo representadas en los medios de comunicación tradicional comienzan a decir, un momento, si ellos no me representan, pues yo me puedo autorrepresentar. Y yo puedo comenzar a tener esa lucha con esos espacios de representación y decir, yo también tengo algo que decir y lo voy a decir desde un punto de vista distinto y diferente. Eso no necesariamente es periodismo. En algunos casos sí, y pasa, por ejemplo, con el periodismo más activista, que crea otro tipo de historias, o el periodismo feminista, que se está parando desde unas posturas epistemológicas diferentes para contar ciertas realidades, pero finalmente se convierte un poco como en esa pugna entre el periodismo tradicional, los nuevos periodismos, que realmente es el mismo periodismo, pero contado desde estas otras perspectivas, y la aparición de las redes sociales, sobre todo, lo que hizo fue generar espacios para que esas otras voces empezaran a germinar y empezaran a decir, hola, yo estoy aquí, yo también existo, yo quiero que me escuchen, y yo quiero generar un diálogo. Y yo creo que allí hay un potencial muy interesante desde el periodismo de generar esos diálogos, de abrir esos diálogos, de decir, de reconocer esos otros, esa audiencia activa que decía Alfredo que a veces no se reconoce, y generar dinámicas de interacción que permitan conversar en torno a temas que se terminan siendo cosas muy propias de la sociedad, temas muy importantes para la gente, y que a veces se acallan por posturas periodísticas específicas, no tanto de los periodistas, sino más de los dueños de las casas de medios, que es diferente. Y eso es algo que se ve mucho. Por ejemplo, una de las cosas que uno ve cuando estudia roles periodísticos es esa brecha gigante que hay entre los roles normativos y cognitivos, es decir, lo que nosotros como periodistas queremos hacer, creemos fielmente que tenemos que hacer, y los roles prácticos, que es lo que nuestras circunstancias, el dueño del medio de comunicación, el editor, la violencia, nos permite hacer. Y hay una brecha grande entre una cosa y la otra. Y nosotros estamos todo el tiempo luchando en ese espacio y cómo hacemos para llegar acá cuando a veces la realidad no nos deja. Entonces, todas esas dinámicas yo creo que son muy interesantes. A mí me parece que la apertura de la audiencia es un reto grande, y que tiene que ver también con el tema de la credibilidad, porque a veces lo que está sucediendo es que las audiencias reclaman que ciertos temas se invisibilizan, que hay medios de comunicación que quieren mostrar unas perspectivas y ellos dicen, pero espérate un momento, es que yo la estoy viendo en directo. Un poco lo que pasaba con el cubrimiento del paro nacional en cierta medida. Muchos miembros de la audiencia decían, pero es que como X medio me está diciendo tal cosa, si yo estoy viendo en Instagram esta otra cosa. Entonces no me cuadra la realidad que estoy viendo por acá con la que el periodismo me quiere mostrar. Y eso genera desconfianza. Porque entonces yo como audiencia comienzo a decir, miércoles, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, ahí un poco la reflexión. Sí, no, yo le iba a dar la palabra a Alejandro. Un poco, si me da permiso, voy a cometer un pecado. Cuéntame. Pues, ¿qué hacen en su periódico para eso de distinguir audiencias y volverlas más crédulas, menos obedientes, muy emocionales? ¿Qué es todo eso de lo que habló Germán en términos de, bueno, es una pregunta horripilante, pero... No, tranquilo. Yo soy un poco, digo, un poco positivo, y no veo la cosa tan difícil. Para contestar primero tu pregunta, en el Heraldo, por ejemplo, en mi sección, la que me encargo de editar, tenemos la página de ciencia, y si publicamos en redes sociales que la NASA acaba de lanzar una misión a Júpiter,
en redes sociales nos contestan
qué de lo que está creando, qué está creando y qué tipo de efecto también va a tener en la sociedad, porque también tenemos esa posibilidad. Muchas gracias. Voy a pedirle a Nancy que por favor nos diga unas palabritas para ver si nos da permiso de los 9 días y las 9 noches acá. Nancy, muchas gracias. Nancy es la cabeza del Departamento de Comunicación y Periodismo de la Universidad. Bueno, gracias por el evento y muchas gracias por cerrarlo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Además, de verdad, ha sido un placer escucharte. Yo creo que todos aquí quedamos, digamos, inspirados, ¿verdad? A seguir pensando y a seguir. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a